presentación de las actas del cuarto intercongreso que se llevó a cabo en Montevideo. Mientras Bueno, se nada más conecta. de mi parte, nada más que agradecer la labor inmensa que hicieron los organizadores del coloquio de Montevideo, porque casi fue un congreso realmente. La cantidad de ponencias y de temas abordados era realmente para un congreso. Así que creo que nos vamos a convocar para un congreso próximamente. Realmente muchísimas gracias. Además, también, y esto lo digo ya de una manera programática para otras personas que organicen, la idea de pedir los trabajos completos antes de la reunión permitió que en un mes salieran las actas. Y esto es muy importante para que no se desactualicen, para que las personas puedan citarlos, tener su propio crédito académico. Eso es lo que quería decir con respecto a la primera parte. Luego, bueno, ya supongo que están todos informados que tendremos un pequeño intercambio sobre el tema del próximo Congreso, que es un tema interesante pero complicado, inteligencia artificial y medioevo. Gracias. Gracias, Celina. Bueno, entonces les damos las palabras a Laura. Hola, Nicolás, bienvenido, buenas tardes. Y a Nicolás, que Hola, fueron ¿qué los onda? organizadores de las cuartas jornadas intercongreso. Bueno, bien. ¿Querés que hable un poquito? Ya tenés que Laura, estar no sé si vos abajo, querías decir algo. decirle, porque ¿Se escucha fíjate, bien? si yo tengo que hablar con este ruido de fondo, supongo. Sí, perfecto, pero a ver, Bueno, sí, ahí voy a, sí. bueno, perdone la demora, ya había avisado que iba a llegar un poquito más tarde. Saludos a todos y a todas. Es contar, hacer como un breve relato de lo que fue la experiencia linda experiencia de este cuarto coloquio que estuvimos ahí trabajando acá desde Uruguay, Laura y yo, y que hubo una gran participación de gente. Eso, más allá de que, bueno, lo malo podría ser dentro de todo que fue virtual, enteramente virtual, hubiera sido mejor el encuentro directo, pero, pero fue un muy buen coloquio. Bueno, yo armé acá un poquito como para tener claro sobre todo algunos números y eso, ¿no? Bueno, el coloquio que fue en mayo, 23 y 24 de mayo, eh, se desarrolló acá en Montevideo, ¿sí? Pero de manera virtual. La sede, el lugar físico fue la Casa de Posgrados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, que nos cedió el espacio. También todo lo que tenía que ver con, con la posibilidad de comunicación, ¿no? Toda la parte informática también. Eh, y bueno, la organizamos en 2 días, pero en 2 salas simultáneas, 2 salas virtuales, que de alguna manera permitió que se desarrollaran aproximadamente unas 18 horas en total de actividad. ¿Tá? Participaron en el coloquio finalmente 58 expositores y expositoras de diferentes nacionalidades, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Perú, de Chile, de Colombia, México y también de Estados Unidos, Italia y España. ¿Sí? Los temas y las áreas fueron muy variados en lo que tiene que ver con el pensamiento filosófico patrístico y medieval, abarcando aspectos de teología, lógica, metafísica, teoría del conocimiento, pensamiento político, económico, estética, filología, etcétera, ¿no? Eso como viene sucediendo en los anteriores coloquios y también mucho más en los congresos. Eh, bueno, para el éxito de este coloquio y la eficacia del mismo, la actividad fundamental de la comisión evaluadora, ¿sí? Conformada por Joao Lupi, Silvia Contaldo, Rafael Ramón Guerrero, Jorge Ayala, María Leonor Xavier y Carlos Arturo Nascimento.
Y también fue fundamental la tarea de los coordinadores y coordinadoras en las mesas de exposiciones individuales, ¿tá? Ignacio Pérez, no veo si anda ahí en la vuelta, Susana Violante, Carla Salinas, Joaquín Moreira, Laura, y bueno, también yo. Pero también coordinadores de las mesas temáticas que estuvieron, ¿ah? Como Celina, Abel Agüero, Mateus Pasos y Julián Barenstein. En el coloquio, junto a las ponencias individuales, se desarrollaron mesas temáticas, se mantuvo, ¿sí? La presencia de la sesio latina, en este caso con 4 presentaciones. También se mantuvo, que se había iniciado en el congreso anterior, una mesa de estudiantes avanzados de grado, que creo en el congreso del año pasado fueron 3, ¿no? Creo que es, bueno, ahora se subió a 5, estaría bueno que se vayan sumando más para las próximas actividades. En este caso fueron representantes estudiantes de Uruguay y de México, y estuvo muy bueno también. Hubo una presentación del video de la obra de Ivo Kravitz, Otro cielo, la presentación del libro de Celina Lertora, Newton en el Río de la Plata, y la presentación de las actas del 19 Congreso de la Red del año pasado. Con motivo de la conmemoración de los 800 años del nacimiento de Tomás de Aquino, se realizó una mesa de homenaje en 2 sesiones, con un total de 8 presentaciones. No se pudo conformar una mesa sobre el pensamiento de San Buenaventura, lamentablemente, pero sí de Tomás de Aquino. Eh, y finalmente se llevó a cabo un sentido homenaje a Laura Corso de Estrada a raíz de su fallecimiento este mismo año, ¿tá? Y participaron activamente en el homenaje colegas y compañeros cercanos, ¿no? María Jesús Sotobruna, Pedro Manta, Susana Violante, Olga Larre, también el momento de oración dirigido por Rafael Cúnzulo, ¿sí? Y este cuarto coloquio, si bien en un principio entonces estaba pensado para realizarlo en forma híbrida, de cualquier manera, en su modalidad virtual, creemos que, creo que eso lo comparte Laura también, pues hemos hablado, fue exitoso y enriquecedor, ¿no? Fue como todo, momentos de placer, y de estrés al mismo tiempo, pero es lo que hace más valioso todavía esto, ¿no? Y querer realizar más adelante algún otro. Y sobre todo cuando los colegas y amigos nos juntamos a compartir nuestras investigaciones y proyectos medievalistas, en un encuentro que es académico, pero que también está cargado de alguna manera de afecto mutuo, de respeto y espíritu crítico, constructivo. Bueno, eso es más o menos el raconto y lo que quería expresar sobre el coloquio, ¿no? Y bueno, estaría bueno, una cosa importante, ya se viene realizando coloquios nacionales y un intercongreso anterior acá en Montevideo, siempre ha sido virtual. Bueno, se agarró la pandemia también anteriormente, pero bueno, creo que en el espíritu de nosotros está el poder seguir con estas actividades porque es una manera en este país, con una academia también relativamente pequeña y sobre todo en lo que tiene que ver con los estudios medievales y con la filosofía medieval, poder seguir promoviendo esto y incentivando a los jóvenes, como siempre se dice, sobre todo para empiecen a engancharse con el medioevo. Eh, y nada, eso. Así que muchas gracias. Gracias, Nicolás, muchísimas gracias. Sí, Laura. Hola, sí, no, yo secundo las palabras de Nicolás, solamente agregar quizás que estas instancias creo que son muy enriquecedoras para el ámbito académico también uruguayo, no solamente latinoamericano, justamente por esto que comentaba Nicolás, que es muy pequeño el- no sé si se podríamos decir el ámbito académico siquiera, porque somos muy pocas personas que estamos interesadas en investigar sobre la Edad Media en filosofía, y creo que es muy motivante también para estudiantes
ver que se están haciendo estos encuentros, conocer a otras personas que están investigando estas temáticas, conocer las temáticas, actualizarse también en lo que son materias de cuestiones historiográficas, las discusiones que hay, que esos solo sucede en estos espacios, porque a veces en lo que es el entorno formativo, a veces queda relegado por otras cuestiones, y creo que es muy importante también eh, como construcción de esta comunidad, ¿no? De ampliarla fuera de las fronteras geopolíticas del lugar concreto, porque si no estaríamos no sé, como en una desventaja. Y creo que la virtualidad genera que se puedan conectar, vincular, generar esta red afectiva también a partir de estas instancias. Y bueno, como construcción institucional bueno, los estudios medievales en filosofía, creo que es muy importante la labor de la red y bueno, que se puedan seguir creando. Creo que si bien fue totalmente virtual, también destacar que tuvimos investigadores que se acercaron al coloquio físicamente y que pudimos también como tener instancias y diálogos que, bueno, estaría muy bueno que en otras oportunidades se puedan dar enteramente presenciales, pero creo que ya la tendencia es que no, y también es muy valioso que, bueno, de alguna manera se puedan construir como estas instancias. Así que no tengo más nada que decir, sino agradecerles, bueno, eh, la oportunidad y la permanencia también, ¿no? De esta comunidad. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Nicolás. No, realmente estuvo muy, muy interesante, como ustedes bien decían, y dio como resultado una obra bastante amplia en varios sentidos, no solo por la extensión, la cantidad de páginas de las actas, sino por el contenido, como bien señalaban ustedes. Así que muchísimas gracias. Y entonces, ahora, y voy a hacer un breve anuncio antes de pasar al próximo tema, porque posiblemente no podamos ingresar inmediatamente por este mismo enlace cuando se corte. Haremos un recreo de unos 5 o 10 minutos para volver a ingresar. Entonces, ya quiero avisar esto porque seguro que se va a poner interesante el debate y escuchamos a César y a Celina sobre el tema. Iniciamos este conversatorio sobre el tema de convocatoria al 20º Congreso que se hará en Colombia de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval sobre inteligencia artificial y medioevo. Buenas tardes. Hola, César, Buenas ¿cómo estás? tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, como ya sabemos todos, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia está interesada pues vivamente en organizar el 20º Congreso de Filosofía Medieval. Ya fuimos organizadores del 18 Congreso, que lo hicimos en medio de la peste negra que nos tocó. Y bueno, hemos mostrado en ese evento pues la solidez tecnológica de la universidad y que puede soportar eventos masivos. Pues esta es una universidad de carácter público, es una universidad totalmente virtual, entonces tiene una plataforma tecnológica muy fuerte, muy sólida, que es capaz de soportar congresos de nivel internacional de centenares de asistentes. Entonces no habría problema. En el evento anterior, en el 18 Congreso, tuvimos un buen manejo, solamente tuvimos un problema técnico, pero menor, que lo pudimos resolver rápidamente. Tuvimos funcionarios de la universidad, de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que se llaman, pendientes del evento durante todo el tiempo. Y ahora estamos pues aquí un poco en stand-by porque el evento tiene que pasar por el Consejo
de investigaciones de la escuela, o sea, el Consejo de Investigaciones de la facultad, diríamos. Entonces, esa actividad se va a hacer en estos días y en cuanto tengamos el aval, que seguramente nos lo van a dar, inmediatamente pasamos a trabajar con comunicaciones de la universidad para que pueda crear los sitios web, el correo electrónico, todas las ayudas correspondientes para trabajar el Congreso de una manera bien organizada. Pues como ustedes saben, como decían los antiguos, lo de Palacio va despacio. Yo quería tener una razón en estos días del póster, ya lo tenía hecho y todo, pero mis jefes me dijeron que no, que eso tiene que pasar por comunicaciones, entonces no podíamos hacer mayor cosa. Y evidentemente poco podemos hacer hasta que no se defina, como lo vamos a hacer hoy, Dios mediante, el tema del Congreso, y ahí sí ya empezamos a hacer una invitación, así sea, digamos, no oficial, pero ya tenemos gente. Ya tenemos una fecha determinada que yo les ruego que la mantengamos del 13, 14 y 15 de agosto del año 2025, porque es un periodo como un lapso en el que no hay estudiantes. Entonces, es muy fácil para los docentes y para los funcionarios trabajar en eso porque no hay el afán de que la plataforma está ocupada con cursos o que los docentes están trabajando con cursos, etcétera. La decana de la escuela o de la facultad, la doctora Marta Viviana Rodríguez, está muy interesada en el evento, ya le ha dado el visto bueno. Lo mismo el director del programa de filosofía, el doctor Cristian Rodríguez. Ellos están muy entusiasmados. Nos falta dar estos pasos que son de tipo formal para poder seguir, pero ya, pues, ya podemos dar por descontado que el Congreso sale. Hay interés de parte de algunos estudiantes, también de la UNAD, de participar, incluso como ponentes. Pues habrá que ver cómo hacemos con ellos, pero son muy simpáticos y a ratos pues tienen más entusiasmo que sabiduría, pero bueno, ahí vamos. Y bueno, tenemos muchas esperanzas, mucha confianza de que podremos hacer un buen evento en esos días y para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para sus autoridades académicas y para mí personalmente, pues será un honor pues recibirlos en el Congreso, si sea de manera virtual. La escuela también ha asignado a otro docente, el doctor Yuri Yaman, que es un filósofo que no trabaja directamente con filosofía medieval, pero que es una persona muy instruida, para que nos apoye en la parte, digamos, formal de inscripciones y de todo el manejo del evento. Y yo estoy pidiendo también que nos asignen a otra profesora, la magíster Ivania Vaca, para que ella nos apoye, porque ella sí está aquí conmigo en la misma sede de la universidad. Estamos en una universidad que tiene 60 sedes en todo el país, entonces me toca coordinar todo eso. Entonces, no digo más, sino agradecerles a ustedes por la confianza, por darnos esta sede del 20º Congreso y por rogar que todo salga bien, porque la tecnología tiene sus propios diablillos por ahí atrás, entonces para que todo marche bien. Aunque el tema del Congreso lo vamos a trabajar ahora posteriormente, una discusión de tipo académico, pues la propuesta nuestra es esa, es trabajar el tema de la inteligencia artificial y el medioevo, pues desde todo el desarrollo de la lógica, a partir del redescubrimiento de Aristóteles, todos los aportes de los grandes científicos de la Edad Media, San Alberto, etcétera. Ustedes los conocen más y mejor que yo, pero la idea es como ver que en el desarrollo de la inteligencia artificial no es una cosa que haya aparecido de la noche a la mañana, sino que tiene un sustento conceptual, un concepto filosófico desde la filosofía antigua, con Aristóteles básicamente, y los otros, pues los presocráticos, algunos de ellos, y en la Edad Media también con autores como San Alberto, como Santo Tomás también, y con los árabes, todo el desarrollo de la álgebra, de las matemáticas, pero sobre todo de la lógica, que no sé, salvo mejor opinión de ustedes que saben más que yo, creo que nos podría dar ahí un filón para trabajar. Y de paso lo unimos con la modalidad virtual de la universidad, de la UNAD,
y también pues un poco con lo que está de moda en este momento, que es la inteligencia artificial, para bien y para mal. Entonces, esta sería mi presentación, doctora Susana, y quedo pendiente. Muchas gracias, César. Quedan unos minutitos. Yo le invitaría a Silvia Contaldo a que comente lo que nos decía antes de empezar a grabar sobre este tema, que puede también ser de ayuda para generar el debate. Sim, eu acho, obrigada, Suzana. Eu acho que esse é o tema que todos nós temos que nos debruçar sobre ele de alguma forma. E não é o único caminho que eu acho que não devemos tomar é ou a filosofia ou a inteligência artificial, porque, como disse o professor César, esse é um tema presente. Então, seria muito interessante, no caso, nós professores, de investigar também essa produção da chamada inteligência artificial. Há um teórico brasileiro, Miguel Nicoleles, ele tem dito muito claramente, a inteligência artificial ela é uma grande mineradora de dados. Ela junta o que está, junta tudo que está numa velocidade que nós não conseguimos, mas ela não cria, ela não vai para o futuro, ela fica com o que tem na mão dela. Tanto que se ela não souber, ela dá voltas. Eu tinha contado um caso, vou contar outro. Pedi para os meus alunos meus alunos licenciados, perguntar ao chat GPT a importância da inteligência artificial para a filosofia. Veio uma resposta linda. Aí eu pedi para eles apenas para trocar o nome filosofia por teologia ou por direito. Era um texto coringa, servia para qualquer coisa, não sei se eu me faço entender. Por exemplo, a filosofia é muito importante para o estudo humano. Eu falei para os garotos, coloquem aí a teologia. A teologia é muito importante para os estudos. Então, não é desprezar os avanços da ciência, mas é insistir que ainda, não é? Nós não fomos totalmente algoritmizados. Então, eu sugeriria, assim, como um tema aberto, né? Não, inteligência artificial e medieval dá um contraponto, não, mas inteligências, o que é que o homem tem feito? O quanto o ser humano é inteligente? Então, eu vou nessa direção de apoiar o tema e investigar com muita bons autores, né, as nossas produções. Muchas gracias, Silvia. Sí, ¿quién quiere responder, agregar algo, algún comentario? Nos quedan 3 minutos escasos. Sí, sí, José. Bueno, yo solamente quería, a petición de Celina, que me invitó a la reunión gentilmente, yo solamente quería apuntar 2 o 3 aspectos de la filosofía medieval que se encajan con este problema de la inteligencia artificial. Pero bueno, no sé si alcanzaré a decir uno, si solo quedan 3 minutos. Pero continuamos luego, Bueno, José, ¿eh? el caso es que lo que dice César, pues yo creo que es muy importante darse cuenta que esa mineración de datos o esa data mining que hace la inteligencia artificial está basada en modelos lingüísticos. Entonces, claro, si se abre hacia los temas, por ejemplo, de la lógica medieval, de la lógica modal, de la lógica de las referencias, la lógica de las referencias vacías, y también desde el punto de vista de la semántica medieval y la interpretación, sobre todo ambigua de los distintos términos, yo creo que ahí está gran parte, ¿no?, de los modelos automatizados de lenguaje, porque eso que llamamos inteligencia artificial es un modelo generador lingüístico, no es ninguna inteligencia. Y acompañando también lo que dice Silvia, la inteligencia necesita un cuerpo, pero los medievales pensaban inteligencias con cuerpo, es decir,
animales racionales como los seres humanos y también animales, es decir, pensaban todo tipo de inteligencias y también las inteligencias separadas, como la inteligencia divina, la inteligencia angélica y la inteligencia de los astros, porque los astros también tienen una inteligencia y un deseo. Naturalmente su materia es particular y tal. Entonces, claro, sería muy interesante modelos de lenguaje, modelos de inteligencia, como dice Silvia, es decir, cómo son realmente las inteligencias. Y además, yo creo que en esto los estudios medievales sobre la cognición, sobre la percepción y sobre las actividades del sujeto frente al mundo, pues son definitivos y ahí tenemos otro campo para señalar dentro del Congreso. Y naturalmente, pues, darle a la palabra artificio. Bueno, entonces vamos a recuperar rápidamente lo anterior. Estábamos hablando que como el modelo que lo que se llama inteligencia artificial en realidad es un modelo generativo de lenguaje, pues lo que nosotros ignoramos en la historia de la construcción de estos modelos es que había una automatización previa del lenguaje natural. Entonces ya filólogos, lingüistas habían hecho modelos donde era muy importante desambiguar el lenguaje, saber exactamente cómo se usaban los términos sincategoremáticos, que son un gran caballito de batalla en la lógica del siglo XIII y XIV, y además conocer cuáles eran las referencias, digamos, múltiples de un mismo término. Y claro, esto para que lo aprenda una máquina, pues le lleva mucho tiempo. Y sin embargo, los estudios del lenguaje natural en la lógica medieval, digamos que son pioneros y en cierta medida ya nos dicen cuáles son las fórmulas o las formas más generales en que los términos son ambiguos o no. Y sobre todo el uso del lenguaje. Por eso es tan importante los modistae y también las interpretaciones semánticas del lenguaje. Sobre las inteligencias es muy importante tener en cuenta que la inteligencia no corporal es la inteligencia más universal, que incluso ve el futuro, ¿no? Como decía Silvia, si una inteligencia realmente es capaz de ver el futuro, desde el punto de vista medieval, son aquellas inteligencias que no poseen materia. E incluso las inteligencias que poseen otro tipo de materia son capaces de ser causas primeras, como es el ejemplo de los cuerpos celestes, que son causas físicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que las inteligencias son causas primeras. Simplemente estaba diciendo que estos modelos de inteligencias, pues, están basadas en la contraposición entre material e inmaterial y que naturalmente solo hay inteligencia si hay cuerpo. Entonces, es fundamental que haya incluso hasta una descripción neurofisiológica. Esto es muy importante, sobre todo en los problemas de los sentidos internos, toda esa descripción de las conexiones entre los sentidos externos y el funcionamiento interno del cerebro, y además el propio cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, naturalmente desde Aristóteles esto era fundamental. Entonces, estos dos temas podrían encajar en nuestro asunto, y después la oposición entre lo artificial y lo natural. Es decir, como bien decía César, la emergencia de una tecne desde un punto de vista científico, ¿no? Y la posibilidad de generar instrumentos en beneficio de las necesidades humanas. Está esa conocida carta de Roger Bacon, que claro, sí, realmente se publicó, fue en una edición del siglo XVI y tal, y que no sabemos bien si él fue el autor de esa carta sobre los distintos artificios que se podían crear, ¿no? Las máquinas que volaban, las máquinas que andaban por debajo del agua, las máquinas que podían empujar grandes pesos, etc. Y pues deberíamos intentar buscar dentro de estas fuentes de la tecne medieval si alguna de ellas se refería a la simulación de una inteligencia. Bueno, naturalmente sí hay un simulador de inteligencia que es el arte luliano, pero eso ya es otro problema distinto, pero se abriría al arte luliano la posibilidad de formular un artificio que apoyara la comprensión universal del ser humano en todas las disciplinas,
cuya base es el lenguaje. Un lenguaje y unos principios, bueno, etcétera. Ese sería otro problema. Pero también habría la posibilidad de estudiar los límites de la tecné. Si los medievales llegaron a pensar en unas limitaciones de la tecnología y del artificio, que es lo que nos hace falta un poco a nosotros, porque ya le llamamos alegremente inteligencia a algo que es en realidad un modelo, como decía Silvia, de mineración en el lenguaje y de datos. Entonces, la tecnología tiene unos límites y cómo vamos quizá a quitarle ese peso significativo que tiene para nosotros el término inteligencia. Otra cosa que sería muy interesante y que se podía también, digamos, investigar o formular dentro de la propuesta del Congreso sería la tradición computística. La tradición computística son aquellos calendarios, ¿no?, que se hacían con base en las observaciones, ¿no?, del movimiento, de los movimientos celestes, y que servían para calcular las distintas fechas del calendario sagrado. Y naturalmente armonizar los calendarios sagrados, porque no es lo mismo el calendario lunar judío o musulmán que el calendario solar cristiano. Entonces había que hallar digamos, en la tradición computística había que hallar unas, digamos, fórmulas para armonizar estas fiestas sacras, y tenemos grandes acumulaciones de datos, es decir, los tratados computísticos acumulan fechas y fechas y fechas que supuestamente nos dicen qué edad tiene el mundo, cuándo se va a acabar el mundo, cuándo va a llegar el apocalipsis, cuáles son los cálculos por ciclos de las distintas fechas de las fiestas, que además esto era fundamental para el calendario sacro cristiano. Entonces este modelo computístico, que incluso en el siglo XIII fue reformulado por Roger Bacon y hasta por Grosseteste, gracias a las nuevas observaciones que se habían dado de los astrónomos árabes y sobre todo del Al-Ándalus, pues se halla una tradición que sería muy interesante tratar, ¿no? Hasta qué punto hay unas herramientas matemáticas que simulan, ¿no?, el funcionamiento de la realidad. Esto también sucede en la óptica. Entonces, y es muy, muy interesante ver que los avances que se dan, sobre todo en la robótica, tienen que ver con la simulación de la percepción humana y la simulación del orden espacial que conocemos. Entonces, los medievales pues tenían su propia cosmovisión sobre esto. Entonces, yo creo que allí tendríamos, con estos 4 puntos, tendríamos, digamos, formulados cuáles son los puntos de contacto con la inteligencia artificial, sin ser anacrónicos, pero apuntando a que estos problemas eran pensados con anterioridad, partiendo de la idea de que la inteligencia artificial es artificio, pero de inteligencia, pues lo justo, ¿no? Es un sentido restringido, muy restringido, de lo que es la inteligencia, ¿no? Y eso si lo comparamos con la inteligencia del ser humano o con las inteligencias animales, ¿no?, que en realidad también nos dan muchas sorpresas y es un gran tema actual de la biología, y el de Animalibus, los comentarios de Alberto Magno, de Pedro Hispano, al movimiento de los animales y tal, y los estudios sobre el movimiento de los animales, pues es una cosa muy interesante. La última, digamos, sería las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, entre comillas, a los estudios medievales, porque ahora naturalmente se utilizan estas herramientas para hacer traducciones, para hacer ediciones, para lectura de manuscritos, e incluso en algunos ramas de los estudios medievales, como la historia o los estudios de género o los estudios sobre la filosofía de la tecnología, pues se pueden simular situaciones en que los medievales, por ejemplo, poseían tecnologías actuales, ¿no? Entonces, si tú le pides a un DALL-E que te simule una ciudad medieval con transporte público, pues te mete un tranvía en medio de una calle medieval, digamos. O, por ejemplo, también las inversiones de género. Entonces, podemos, por ejemplo, poner personajes femeninos a dar clases en viñetas de manuscrito medieval, lo que no sucedía, ¿no?
Más bien la mujer era un sujeto pasivo, observador, ¿no? De lo que sucedía en el mundo del conocimiento, pero no era un protagonista. Entonces, con las herramientas de inteligencia artificial, se le puede pedir que imagine una Edad Media con géneros y roles transformados. Pero bueno, estos son ya aplicaciones parciales, pero que tienen que ver simplemente con el uso de las herramientas, nada más. Pero yo creo que la más importante sería hablar de hasta qué punto estos modelos nos pueden ayudar en las traducciones, algunas son aceptables, pues, de lenguas vernáculas antiguas, sobre todo, porque el latín ya está ganado, pero las lenguas antiguas como Languedoc o el inglés antiguo parece que, y el Hochdeutsch, parece que estos modelos son muy útiles para la literatura. Pero bueno, entonces, pues ahí quedaría abierto estos 5 asuntos y bueno, pues era mi intervención era sobre esto. Gracias. Ya. Susana, estás muteada. Gracias, Laura. Muchas gracias, José. Bueno, yo ahí agregaría o comentaría algo con respecto al último que decías de las mujeres, ¿no? Acá con Laura, Nicolás, hemos estado trabajando bastante. Y claro, si nos referimos a las mujeres medievales cristianas, por ahí es un poco más difícil, pero hay algunos casos de mujeres que han dado clase, y sí muchas en el mundo musulmán, sobre todo. Pero ya me estás ahí dando el tema para presentar en el Congreso, así que muchas gracias, José. ¿Quién quiere comentar algo? Celina, Daniel, César, Marta, Nicolás, Laura, Silvia, Cecilia, María Xavier. Laura, sí. Eh, no, como para sumar, me parece que están muy buenos los temas que están proponiendo. Eh, Creo que lo último que es de humanidades digitales, hay nada, comentar que en filosofía justamente es como donde hay menos estudios de humanidades digitales y eso también creo que está muy bueno posicionar, bueno, ese problema, ¿no? En lo que es el uso de inteligencia artificial para distintos proyectos de investigación. Y por otro lado, pensando, bueno, en estas convergencias entre la inteligencia artificial y los estudios medievales, quizás más abierto, no sé si solamente enfocado en filosofía, está la cuestión la descentralización del humano, ¿no? Es algo central en lo que es inteligencia artificial, que se problematiza la centralidad del humano, incluso hay una idea desde la inteligencia artificial de llegar a una singularidad de parte de lo que es la tecnología, toda esa imaginación acerca de esta supuesta inteligencia, que como bien decían, es una simulación de ciertos procesos eh, algorítmicos, digamos, digitales. Lo digital es eso, es lo numérico, lo que puede estar funcionando en un espacio digital, en un espacio artificial. Entonces me parece que estaría muy bueno también dar la discusión sobre la centralidad del humano o la centralidad del humanismo, la centralidad de la conciencia, como una problematización que se está dando desde la inteligencia artificial, ver cómo, ver si apareció en la Edad Media, que yo creo que sí, y bueno, cómo, ¿no? Eso por un lado, y por último, dos cosas, el tema de la imaginación sobre el artificio y la imaginación sobre la inteligencia. También estas identificaciones que se dan entre inteligencia, mente, pensamiento, procesos, creo que es algo a problematizar desde la filosofía y que esto lo permite. Y luego, para también tirar como otra punta de problemas, el conocimiento de los futuros a partir de como de una especie de dominación tecnológica de parte de también una postura capaz que racionalista que está implícita,
y que es permitida o aparentemente permitida por la tecnología, bueno, ver este problema quizás en pensadores medievales también, ¿no? Todo el tema de lo que es la prognosis, conocimiento de los futuros contingentes, la adivinación, mediado por los recursos tecnológicos y técnicos, y cómo se imagina esos recursos tecnológicos y técnicos en relación a distintos problemas, ¿no? En esta especie de, bueno, jerarquía o orden ontológico que en la Edad Media está como más fijo o menos discutido el orden, cómo se integra un artificio, cómo se integra en la relación entre personas, animales, máquinas, con respecto a, bueno, el conocimiento, ¿no? Como central. Creo que, bueno, por ahí estaba pensando en relación a lo que decían, pero creo que sí, bueno, inteligencia artificial parece un oxímoron en parte, porque siempre se parte de la idea de inteligencia como una inteligencia racional, y a partir de ahí se establecen como las oposiciones. Entonces creo que es como una oportunidad para reflexionar también sobre eso, todas las teorías de la filosofía de la mente actuales y, bueno, toda la discusión que da la filosofía analítica sobre el lenguaje, muchas veces contienen sus principios ocultos. Entonces creo que es una buena manera de citar principios también, ¿no? De qué estamos hablando. Eh, que a la filosofía le hace mucho bien, y sobre todo para revisar filosofías medievales, que algo bueno yo creo, ¿no? Que los filósofos y las filósofas tenían medievales es la explicitación de sus principios, que es una práctica que tendría que volver a exigirse al menos. Pero bueno, creo que todo esto que estaban comentando sirve para estas problemáticas. Que sí, entiendo que por un lado hay lo que es revisión de aplicaciones, pero por otro lado el hacer filosofía también en diálogo con la Edad Media, ¿no? A partir de estos problemas nuevos que evidencian problemas quizás implícitos. Bueno, por ahí la Gracias. reflexión, pregunta, idea. No, gracias, Laura. Levantaron la mano Celina y después Daniel, y yo estuve tomando nota porque, bueno, supongo que ustedes también muchos, porque esto puede servir después como un organizador para las problemáticas a proponer en el Congreso. Cuando vuelva Celina, le damos la palabra. Sí, Daniel. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, yo tomé unos apuntes y en realidad me pareció muy positivas las intervenciones anteriores y un poco me hicieron reflexionar sobre los aspectos de la influencia de la inteligencia artificial hoy en cuanto a lo que causa, ¿no? A las causas que puede provocar. Como técnica o artificio me parece sumamente válido y preciso. Ahora, me acordé de una reflexión que hacía Tomás de Aquino sobre la abstracción relacionada a la inteligencia. Cómo el hecho de ser inteligente podía estar centrado en la distinción entre una abstracción y del hecho real. Entonces, esa diferencia que ya notaba Tomás, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerla vigente hoy? ¿Cómo aprovechar ese pensamiento que ya vislumbraba diferenciar aquella entidad que era inteligente, ¿no? Con la capacidad... Bueno, no sé si me escuchan. Bueno, sigo luego entonces. Sí, Celina, ahora te escuchamos. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Le estaba escribiendo a Susana lo siguiente.
por razones ignotas, la segunda parte, cuando entramos, yo no escuché nada y no tuve cómo aclarar porque intentando reactivar el audio no se reactivaba. De modo que todo lo que dijeron y propusieron lo ignoro y no me sirve para la decisión que hay que tomar en el Congreso. Les pido entonces, por favor, los que tengan una propuesta, que lo manden al mail que le estoy indicando a Susana y José lo conoce. Solamente voy a tomar en cuenta lo que yo reciba por mail para la reunión que tendremos seguramente dentro de unos días en la Comisión Académica del Congreso y tomar una decisión. Muchas gracias. ¿Nos escuchás, Celina? ¿Me escuchás? Creo que no Hola. nos escucha. No, no nos Creo escucha. que no. Pero Susana, también lo has grabado, ¿no? Sí, sí, está grabado, así que, Ya sí, está. sí, está grabado, así que le envío la grabación. Sí, José, le enviaré la grabación y además también hemos tomado nota, así que cada uno y una de las personas que han Perdón, participado. Susana, pero me Sí, parece que en Marta. este momento no estás grabando porque no dijo Sí, recording está process. grabando. ¿Ah, Sí, sí, sí? acá tengo el icono, sí. Sí, sí, tengo Ok. el icono. Sí, Gracias, de Marta, nada. porque podía ser, ¿eh? Gracias. No, de Sí, nada. Daniel, te seguimos escuchando entonces. Bueno, entonces un poco quería resaltar lo que habían dado anteriormente los otros participantes, José, Laura creo, y, y Silvia, con cuatro conceptos. El concepto de técnica, tecné o artificio, ¿no? Que evidentemente en aquel momento, en el medioevo, no existía como tal, lo conocemos ahora, ¿no? La diferenciación entre identidad y entidad, y dentro de ese concepto de identidad, la capacidad de ser inteligente en base a la diferenciación entre los conceptos abstractos, ¿no? Y los que no son abstractos. Y por último, las causas que ello tiene. O sea, lo que causa la inteligencia artificial o la rapidez con la cual se elabora un pensamiento hoy en base Yo a nunca estos vi tres. Ah, sí, me algoritmos parece y haber qué sé visto tres. yo, O sea que cómo falta un vaso, ¿no? nos... Y no te dijo este muchacho que tenía un vaso para darte. Ah, Espera un ¿qué segundito, hacemos Daniel, ahora? que silencio, porque ahí está. Sí, te Muy bien. escuchamos, Daniel. Bueno, y ya con esto termino. Me resulta muy interesante y muy importante resaltar la causa, ¿no? Lo que causa, ¿no es cierto?, Eh, este nuevo artificio que tenemos hoy, que si bien nos sirve como una herramienta muy útil para la investigación, también influye intrínsecamente en algunas conductas modernas, sociales, culturales, intelectuales. Bueno, muchas gracias. De nada, Daniel, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera comentar algo al respecto, por favor? Suzana e todos, eu acho que nós já temos clareza do tema, de qual a direção, da riqueza dos temas medievais que podem tangenciar as questões nossas. Então, eu acho que era decidir por esse caminho, com as contribuições dos colegas, não é? E ver as diretrizes do Congresso, né? Quem vai ficar responsável. Porque o tema é infindável, cada um que a gente escolhe dá vontade de falar. Sí, sí, Silvia. Sí, tal cual. César, no sé si querés comentar algo, José,
como decían, esto está grabado, así que ahora después le paso la grabación a Celina. No, me pareció muy interesante lo del el análisis de los procesos, la diferenciación entre lo que es abstracto, lo que está fuera de la mente y también la reflexión sobre la singularidad, si realmente el medioevo ya partía de una gran singularidad que era el Dios creador, ¿no? Porque realmente es el punto de partida, ¿no? Sí. Teológico de esa singularidad, el que la gente asume un poco que partir de la gran singularidad garantiza el conocimiento, pero es todo lo contrario. Lo hace aún más complejo. Entonces, quizá allí los estudios medievales sobre la singularidad de donde proviene, ¿no? Todo el orden de las causas segundas y hasta los procesos de conocimiento, ¿no? Los sentidos internos, la imaginación y la misma abstracción, pues esto. Yo creo que es muy interesante realmente porque precisamente nos permite darle una especie de actualización, muy entre comillas, a los temas medievales, ¿no? Entonces, y creo que va a ser muy, muy atractivo, va a tener impacto. Enhorabuena por el tema. Hay que atreverse también, ¿no? Tal cual, José, hay que atreverse, pero ese es esto de mostrar las personas medievales, o sea, vivieron hace muchos siglos, pero que trabajaron todas las problemáticas de un modo u otro, o en forma larvada también muchas veces, ¿no? Eso no hay que olvidarlo, sí, sí, tal como decías. Y dijeron los compañeros, sí. Ahí Silvia puso una sugerencia de lectura, La mente nueva del rey, de Roger Penrose. Ok, gracias Silvia. Sí, no sé César si querés comentar algo o alguien más, Marta, María Essa, Leonor. Sí, Silvia, essa sí. sugestão, esse é um físico matemático e é um livro muito esclarecedor, muito desafiante. E ele escreveu com uma linguagem que abarca um público maior. E vai fazendo toda a história das inteligências e um título sugestivo, né? A mente nova do rei, a roupa nova do rei. Eu não sei na língua espanhola como é que ele está traduzido, mas vale a pena para a gente se inspirar. Gracias Silvia. Sí, 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 está Laura. como la mente nueva del emperador. Sí, sí, de Penrose. Sí, aprovecho a decir una cosa que me sugirió el comentario de Daniel, que es esta Sí, capacidad o incapacidad aparente que sugiere la inteligencia artificial de que es discernir lo que es verdad de la falso, lo que es verdad de lo que es aparente. Creo que ese problema sí estaba más capaz que más explícito y que se conecta también con esta cuestión, ¿no? Que a partir de esta simulación con una mímesis tan acabada, eso imposibilitaría a los sentidos o a la percepción poder dar cuenta del objeto que está presente, en tanto dar cuenta de su naturaleza. Y creo que ese también es un problema que, bueno, estuvo presente, quizás más en la modernidad, si se quiere, o al menos más difundido en la modernidad, pero que es un problema medieval, un problema clásico en realidad, que puede servir como disparador. Sí, yo creo que a lo que apunta Laura y primero José es también el discernimiento de cómo conoce la inteligencia artificial, que no es nada más que el clímax de la Mathesis Universalis de Leibniz, el universal concreto, el singular concreto, que ya hay bastante diferencia entre los filósofos cómo se realiza ese paso de lo abstracto al singular concreto. Y por otro lado, preguntarnos, así entre comillas, si hubo algún medieval que anticipó la posibilidad, la condición de posibilidad de que hubiera
por parte del hombre la invención de una inteligencia artificial. En términos estrictos, no encontré yo, en lo poco que sé, nada con respecto a la invención de la inteligencia artificial. Pero sí hay un famoso texto de Aquino que habla de la creación de la vida por las brujas en los laboratorios y se pregunta si es posible y dice sí, es posible porque el hombre, el ser humano, con su inteligencia es superior a la vida biológica, digamos, ¿no? Estoy citando de memoria y sin ninguna cosa concreta, pero sé que está en Tomás, y él dice que sí, que el hombre puede incidir sobre todo lo que es inferior a él. Eso, nada más. No, interesantísimo, Marta, no recordaba ese fragmento de Tomás, gracias. Yo estaba pensando en lo que hacía Llull, por ejemplo, que ya lo había comentado José, ¿no? Sí, Sí, pero es cierto, Marta, gracias, sí, no, nada. Entonces, si puede crear vida, puede crear inteligencia, sí, en el sentido de razonar, en el sentido siempre de los términos medios y de la analogía y de la más pobre de las analogías, porque lo que hace es comparar hasta ahora. sí, Al sí, sí, respecto, habría que ver un poquito la Odisea del Espacio 2001. 2001, sí, Sí, sí. en fin. Bueno, nada más por mi parte. Gracias, Marta, muchas No, gracias. de nada. Una pequeña contribución nomás. No, grandes, son todas, parecen pequeñas, pero son grandes contribuciones, muy grandes, porque no es un tema sencillo o que todas las personas que estamos aquí o pensando el medioevo las hayamos cuestionado, ¿no? Así que viene muy bien todo. Muchísimas gracias. Sí, y No sé, sobre las César, mujeres sí, tenemos que sí, acordarnos de Loísa, de exacto. Hildegarde, de todas las Rosvita, vecinas, en sí, fin. balada, Aparte, ¿no? no hay que Sí. olvidarse que las mujeres y los monjes eran los únicos que sabían leer y escribir, porque los hombres se iban a la guerra, los comunes, Sí, ¿no? en determinados momentos, exactamente, sí, Sí. sí, sí. César, no sé si querés, nos quedan 5 minutos, no sé si vos como organizador del Congreso querés comentar algo, cerrar este momento de encuentro, porque nos llevamos muchísimas ideas, sí. Exactamente eso, doctora. Totalmente de acuerdo con usted. Tenemos allí una gran reflexión. Yo les agradezco mucho porque me parece que hay ya incluso unas líneas temáticas claras que pueden desarrollarse, seguramente con los apuntes que juiciosamente ha tomado la doctora Susana y con lo que hemos escuchado. Yo creo que tenemos un filón. Evidentemente no una unanimidad, nadie quiere unanimidades y habrá algunas posiciones que sean críticas. El problema de si la inteligencia artificial es inteligencia o no es inteligencia, el problema de que en últimas la inteligencia es una atribución puramente humana. También ha aparecido la pregunta de si hay una inteligencia en los animales, que evidentemente la hay. A mí se me acaba de morir un perro muy Claro, inteligente, nada, más claro. inteligente que muchos que Sí, sí, conozco, escucho, pero eh, y entonces allí está. Lo otro en relación con la parte formal de la reunión, yo creo que la doctora Celina sí debe escuchar o ver la grabación, porque, no sé, se me hace difícil que alguien transcriba ideas tan complejas como las que se manejan en el discurso oral. Entonces, creo que la doctora debe escuchar, oír y ver la grabación para que luego ya tomemos la decisión. Pero no sé si es mi impresión, pero me parece que, salvo algunas personas que indican alguna, que dijéramos nosotros, una cierta duda sobre algunas cosas, pero que en general el tema está
está bien ubicado, bien enfocado y que puede dar muchos frutos de tipo intelectual y filosófico en esta reflexión sobre la filosofía, sobre la inteligencia artificial, perdón. Yo creo que es eso y pues seguiremos avanzando con el comité académico y ya con la universidad y con todos los pasos que vamos a dar para que el Congreso vaya avanzando de la mejor manera posible. Entonces, por mi parte, no más que no agradecerles y lo he escuchado con mucho detenimiento, pues su sabiduría, sus grandes aportes que seguramente van a darnos un Congreso muy rico en la parte temática y en la profundidad de los temas. Muchas gracias. Bueno, no sé si me escuchan. Obrigada, César. ¿Me escuchan? Sí, Celina, te escuchamos. Bueno, está bien. Por supuesto que voy a escuchar la grabación, pero lo que yo les pido es que concreten no sus dudas y sus dificultades, sino una propuesta, porque es obvio que lo que tenemos que hacer es hacer una aclaración puntual y muy clara cuáles son los subtemas que puede tener el tema general. De modo que lo que yo les estoy pidiendo a los que participaron es que me envíen su propuesta concreta de subtemas o aspectos que ustedes consideren son válidos para el tema general inteligencia artificial y medioevo. Por ejemplo, para poner un ejemplo bien concreto, lo que dijo José sobre los términos sincategoremáticos. Propuestas concretas. Eso es lo que tenemos que hacer para hacer una especie de listado de ejemplificativo de los temas que pueden tomar, porque si no, va a ser una dispersión muy grande temática. Por otra parte, también tengo que advertir que no es el único tema, porque eso también va a quedar muy claro en la primera circular. Todos los congresos tienen la opción de que las personas presenten trabajos en cualquiera de los temas que son aceptados por la red. De modo que no es que cada participante tenga necesariamente que hacer un trabajo sobre inteligencia artificial y medioevo, adaptándose a algunos de los subtemas que vamos a poner u otros similares. Pueden hacer perfectamente una ponencia que no tenga nada que ver, porque eso está permitido, eso es parte de la tradición de nuestros congresos y eso se mantiene. Así que quiero decir que esto es para aclarar el tema a los que se sientan interesados, pero quienes no se sientan interesados por el tema y prefieran, no sé, hablar de la Trinidad en San Agustín, tienen absolutamente todo el derecho de hacerlo. Bueno, yo también agradezco mucho la presencia de todos. Esta última parte la escuché muy mal, no sé, estoy silenciada, salgo así y están todos silenciados y no los escucho, pero no los escuché bien, pero creo que ha sido muy productiva esta reunión y creo que este tipo de reuniones son muy importantes para ir armando una especie de tradición de diálogo en temas novedosos. Muchas gracias a todos.